soy el ministro en el periodo de tiempo que ha estado en el cargo que más veces ha comparecido tanto en comisión como en el Pleno del Congreso. Pero lo que sí quiero resaltar, por encima de cualquier otra consideración, es el compromiso del Gobierno con el esclarecimiento completo de lo sucedido. Por otro lado, también quiero dejar claro que desde los primeros instantes se fue consciente de la existencia de que había 2 trenes accidentados y así se comunicó a los servicios de emergencia. El accidente se produjo en un tramo que, como saben, forma parte de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, sobre la que se acometió una renovación integral con una inversión global de 780 millones de euros. Y dice usted que lo ha hecho todo muy bien. Ha colapsado todo el sistema a la vez y dice usted que es porque se ha producido un cambio climático, porque llueve y porque hay saturación hídrica. No sé, yo hasta no hace mucho pensaba que la saturación hídrica era un concepto forestal y no ferroviario. Pero bueno, nosotros lo que creemos es que aquí ha habido una enorme negligencia con responsabilidades criminales. Y usted presume de ser el ministro que más ha comparecido y lo ha dicho hoy aquí otra vez. Lo que calla es por qué comparece en esta comisión y en esta Cámara, porque cada comparecencia ha sido una alarma, ha sido consecuencia de averías, de descarrilamientos, de fallos en la señalización, de cortes, de caos operativo, de cientos de pasajeros afectados, perjudicados por su mala gestión, señor ministro, porque esto a usted no le excusa. Es por su culpa y no venía precisamente en cada una de esas comparecencias a explicar éxitos. Sí, nos ha leído informes con grandes proyectos de inversión que no se traducen en nada. Ha venido siempre a justificar el desastre que vivimos los españoles, que tenemos que coger el tren a diario. Y lo que usted llama el mejor momento de la historia ferroviaria ha sido en realidad el periodo más negro de la historia de España desde que tenemos trenes. Jamás se había producido un colapso nacional del sistema ferroviario, en la red convencional, en la de rodalías, en la de cercanías, en la de alta velocidad. Todas, incluso con afectaciones a las carreteras, como se ha producido en Cataluña, produciendo unos colapsos en las rondas que han impedido que miles de catalanes llegaran a tiempo a su trabajo y perdiendo cantidad de oportunidades. Mire, esto no es un accidente imprevisible. Esto no es un accidente imprevisible ni el de Adamuz ni el de Gelida. Se lo han advertido algunos de los que han intervenido antes. Esto ha sido una tragedia anunciada y es usted directamente el responsable. Aquí se ha hablado del informe de la AIREF y, por lo tanto, los técnicos le advirtieron en ese informe, que no es de ayer precisamente. Le han advertido los ingenieros. Todos hemos oído hablar al decano del Colegio de Ingenieros de Caminos diciendo que había una falta de inversión. La desinversión se la hemos advertido también los grupos de la oposición. Se lo han advertido los sindicatos, se lo advirtieron los maquinistas. Le avisamos los usuarios y también se lo dijimos desde la oposición. Por eso ha sido usted el ministro que más veces ha comparecido en esta Cámara. Pero usted y el presidente de Renfe siguieron con su chulería y sus amenazas, negándolo todo y culpando a los demás. Ustedes siempre tienen a alguien en el que escudar su culpa. Cuando no es el cambio climático, son los bulos de la ultraderecha, que mire, la gente ya se ríe, o es la lluvia y demás. Pero lo cierto es que usuarios y técnicos alertaron de las vibraciones anómalas, de tramos degradados, de carriles en mal estado y de falta de mantenimiento. La falta de mantenimiento la han dicho también los técnicos, no es una invención ni un bulo de la ultraderecha. Son los propios técnicos, los sindicatos y los maquinistas los que advertían de esa falta de mantenimiento. ¿Y qué hizo usted? Negarlo todo, ridiculizarnos a todos, a todo aquel que se atrevía a llevarle la contraria, señalarnos a todos como unos alarmistas y, es más, se han atrevido incluso a amenazar a los maquinistas con despedirlos y reírse de ellos hablando de suflé emocional después de haber perdido a 2 compañeros. Mire, les han dicho que faltar al trabajo si se ponían en huelga era motivo de despidos, que incluso les han llegado a amenazar. Pues mire, la verdad es que su falta de empatía es absolutamente inaceptable, señor ministro. Hoy hemos sabido otro dato, porque conforme va pasando el tiempo sabemos más cosas. Un dato que además pulveriza su relato de mentiras, que según usted era una vía absolutamente renovada, se encargaron los técnicos de desmentirlo. Pero es que además también hemos sabido que en 2023 Europa concedió más de 111 millones de euros para sustituir carriles y traviesas en la línea Madrid-Sevilla, precisamente la afectada, porque la consideró obsoleta y urgente de renovar. Lo ha dicho Europa. ¿Dónde está ese dinero, señor ministro? ¿Se utilizó para la renovación de la vía? ¿En qué se ha invertido? Porque no se ha traducido en mejoras precisamente. Y mire,
que usted se escude su culpa en los demás o en gobiernos anteriores cuando llevan 8 años gobernando ya no cuela, señor ministro. Este colapso es responsabilidad absolutamente suya y de su gobierno. Mientras Bruselas, incluso Bruselas, alertaba de ese deterioro, usted vendía que la línea era moderna, segura y que estaba totalmente renovada. Luego lo ha ido matizando. Los profesionales hablaban de grietas y usted repartía propaganda. Estos días le hemos visto repartir, en unas imágenes, repartir pins en el Consejo de Ministros para decir que hablaba de trenes que llegarían a la velocidad de 350 km/h y usted había anunciado también que estaban estudiando la posibilidad de que los pasajeros viajaran a pie. Eso usted lo dijo en noviembre. Imagínese si se produce un accidente de estas características a 350 km/h con viajeros viajando de pie. Luego dice que lo ocurrido a usted no le resta legitimidad. Usted era absolutamente inconsciente del estado en el que estaba el sistema ferroviario español y, por lo tanto, es responsable. Hoy, 47 muertos después, su propaganda se ha estrellado contra la realidad, señor ministro. Hay 80 tramos con limitaciones en la alta velocidad, cientos de tramos limitados en la red convencional y un colapso crónico llamado Rodalías que se ha convertido en una vergüenza histórica. Usted convirtió la seguridad ferroviaria en un relato publicitario y esto ha tenido como resultado una tragedia nacional. Y como le digo, esto no fue una fatalidad, no es una fatalidad, es la consecuencia directa de haber convertido el Ministerio de Transportes en el epicentro de la corrupción política, porque esto viene de antiguo, señor ministro. Ya sé que los demás no se lo van a decir, pero nosotros sí. Ustedes tenían un montón de chiringuitos montados para colocar a sus enchufados, pero tuvieron que hacerlo en Adif y en Renfe, poniendo en riesgo la vida de millones de españoles. Colocaron a dedo a asesores sin formación, a directivos sin escrúpulos, amañaron contratos, cobraron mordidas, desviaron fondos, se rodearon de gente que no pasaría una auditoría ni ética ni de competencia, y hoy tienen a un exministro en la cárcel y a toda su mafia imputada, señor ministro. Y eso tiene consecuencias, Hoy sabemos que una de las empresas que intervino en la vía está directamente vinculada a la trama de corrupción que fue adjudicada y ejecutada en plena etapa de la trama liderada por Koldo García. Y usted viene hoy aquí a justificarlo. Supongo que también lo hará el día que tenga que acudir a un tribunal. Y dice que lo ha hecho todo muy bien. No, señor ministro, no. Usted ha sido negligente y de esa negligencia se han derivado muertos. Mientras faltaba dinero para seguridad y mantenimiento, hoy faltan maquinistas y personal. Adif apareció por un simple correo con más de 780 personas contratadas fuera de presupuesto. ¿Qué hacían esas personas? Porque hemos leído cartas en los periódicos de interventoras del Alvia diciendo que se veían obligadas a trabajar ellas solas en un tren junto al maquinista para atender a más de 400 personas por falta de personal. En lugar de técnicos ingenieros, ustedes amañaban contratos mientras las vías se degradaban y el dinero desaparecía. Eso no es un error, señor ministro, eso no es una fatalidad, eso es corrupción estructural y hemos visto cómo la corrupción mata, ministro. Usted ha mentido y lo ha visto toda España. Mintieron con la inversión, han mentido con la renovación de las vías, han mentido incluso después del desastre y cuando su relato se ha desmoronado, cuando han intentado sacudirse la responsabilidad echándole la culpa a las empresas porque han desmontado sus mentiras, usted las ha mandado callar. Les ha dicho que usted apelaba a las cláusulas de confidencialidad para que se callaran porque no podían suministrar información. Usted que ha hablado de transparencia, mire, puro matonismo ministerial. Hoy esta comisión no debate un accidente, debate algo mucho más grave. Debate si un ministro puede mentir, ocultar informes, amenazar a las empresas, tapar la corrupción y seguir en el cargo mientras las familias entierran a sus muertos. Mire, no puede culpar más a otros, deje de hacer el ridículo porque ya nadie les cree, ni creen los bulos, ni creen nada. Quiere que ustedes asuman responsabilidades porque durante 7 años han sido ustedes los responsables del sistema ferroviario. Ustedes durante estos 7 años han inflado la demanda más de un 30% con bonos gratis y propaganda. ¿Se acuerda del bono joven del verano? Llamando a todos los jóvenes a viajar en los trenes para luego dejarles tirados. Todos hemos visto las incidencias que se han producido este verano y el anterior tirados en las vías por las averías constantes. Ustedes han dedicado más dinero a subvenciones que a mantenimiento de la red de alta velocidad. Ustedes han generado más pasajeros, sí,
sí, pero menos mantenimiento. Y esa es la ecuación de la catástrofe, señor ministro. En noviembre usted solamente había ejecutado el 55% del presupuesto y todos sabemos que inaugurar da fotos, pero mantener la vía no. Mire, hablaban de investigación y el informe de la CIAF es muy claro. El carril estaba roto antes del accidente, varios trenes circularon por una vía dañada sin que nadie lo detectara y materiales nuevos convivían con los del año 89. Un fallo estructural que provocó el descarrilamiento. Y eso no es mala suerte, es una negligencia. Y tampoco era cierto lo de los medios de control. Usted habló el otro día de 9 trenes de auscultación, pero la realidad que ha trascendido es que solo uno estaba operativo, 2 en pruebas y el resto fuera de servicio. Usted tiene que marcharse, señor ministro, porque marcharse además no sería una derrota, sería lo único decente que a usted le corresponde hacer. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.